Saludos, mi nombre es Andrés Castillo del programa Sim Online y en este video te voy a explicar cómo simplificar polinomios. Comencemos. Un polinomio es una expresión matemática que tiene varios términos sumados o restados entre sí, como es este de acá arriba. Sin embargo, a veces nos encontramos con términos que son semejantes. Por ejemplo, en la expresión de acá abajo se puede ver un polinomio en el cual todos sus términos, este y este, pueden simplificarse y en este caso sumándose y dando como resultado este término de acá. También habrían podido simplificarse restando si alguno de estos dos términos hubiera sido negativo. Veamos estos otros ejemplos. Comenzando con este de acá, tenemos menos 2x a la 3 más x a la 3. Como las variables y sus potencias de ambos términos son iguales, se efectúa la suma algebraica correspondiente, que sería 2 positivo más 1 positivo, y sería menos 1, menos x a la 3. En el siguiente ejemplo vemos que se pueden simplificar términos que tengan más de una variable, en este caso x por y al cuadrado, que también se repite en este otro término. Entonces se procede a realizar la suma algebraica correspondiente, lo cual daría 7x por y al cuadrado. No es así el caso siguiente, este de acá, donde a pesar de que tenemos dos variables iguales que serían x y y, e incluso tenemos el mismo coeficiente, 2 aquí y 2 acá, la potencia de la x es 2 y la potencia de esta x es 1, por lo cual no puede simplificarse. Lo mismo sería el caso de esta y, que tiene potencia a la 1 y esta potencia a la 2. Son diferentes, por lo cual no puede llevarse a cabo la operación de simplificarlo. El otro ejemplo, tendríamos el mismo coeficiente en ambos términos, tendríamos primero una x acá y primero una y. Esto podría ser un poco confuso, pero la verdad es que no lo es, tomando en cuenta que el orden de los factores no altera ninguna multiplicación, por lo cual no importa si este está primero, e incluso no importaría si el 5 estuviera después de entre el x y y, o si el 5 estuviera al final, no importa el orden en el que esté, solamente importa que tengan las mismas variables. Por lo tanto, sí se hace la operación de simplificado. Otra operación un poco más lógica, si se tienen dos términos exactamente iguales que se están restando uno del otro, lógicamente el resultado sería 0. Por otro lado, tenemos aquí este ejemplo que tienen los mismos coeficientes, tienen la misma variable, pero ambas variables están elevadas a números diferentes, por lo cual no pueden simplificarse. Esta expresión se dejaría tal cual y como aparece aquí. Y por último tendríamos quizás el ejemplo más obvio de todos, que serían dos constantes o dos términos independientes, como lo queramos ver, en los cuales aplicamos sencillamente la suma algebraica, en este caso 11 menos 2, 9. La conclusión a la que llegamos para simplificar polinomios mediante una suma o resta es que no importa si los coeficientes de los términos son iguales o diferentes, pero sí deben tener las mismas variables y deben estar elevadas a las mismas potencias. Veamos un ejemplo más completo. Lo primero que se tiene que hacer en estos casos es identificar las variables que son semejantes y las que no lo son. Procedemos a ver término por término entonces de este polinomio. Si analizamos este primer término, nos damos cuenta de que 2x a la 4, la x a la 4 no se repite en ningún otro término de este polinomio, por lo tanto se deja intacto. Seguimos con el segundo término, tendremos un menos 5x por y a la 2 y vemos que aquí hay un término semejante, sería x y a la 2. Se procede a hacer la suma algebraica, que como en este caso son dos números negativos, sencillamente se suman y se coloca el mismo signo. Menos 5 más menos 10 sería menos 15 y lógicamente se coloca las mismas dos variables x por y a la 2. Vemos el siguiente término, que es el 21x al cuadrado. Si chequeamos los que restan, vemos que en efecto hay otra variable semejante a él, que sería el menos x al cuadrado. Se efectúa la suma algebraica, 21 menos 1, que se sabe que se sobreentiende,
daría como resultado el 20 por x al cuadrado. Luego nos quedarían dos términos que son términos independientes, siempre van de último. 9 más 3, no hay mayor complicación, igual a 2. Este término que vemos acá, el 0 por x, es el resultado de no tener en el ejemplo original ningún término que esté multiplicado por una x a la 1. Se sabe que cuando no existe este término o cualquier otro, sencillamente se coloca con un 0, con un coeficiente 0. De tal forma que si decimos 0 por lo que sea, en este caso x a la 1, daría igual a 0. Es como para darle, como para completar el polinomio que nos dan. Sin embargo, colocarlo de esta forma sería exactamente igual que colocar esta misma expresión, pero sin este término de acá. Eso es todo por este tema. Gracias por su atención.